Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien, en estos versículos el autor de Hebreos nos muestra las diferencias entre los dos órdenes de sacrificios. El del sistema levítico, a través del sacrificio de animales que no hacían perfectos a los que mediante estos sacrificios se acercaban a Dios, y lo compara con el sacrificio de Cristo, que sí que nos hace perfectos y además para siempre. Tal es su amor por nosotros, que Dios nos dice en su palabra que fuimos hechos perfectos para siempre, aunque a veces dudamos del poder que tiene la obra de Cristo en la cruz. Pero no debemos dudar jamás de ese poder ni de la verdad de la palabra de Dios. Hoy veremos de nuevo el versículo 14, porque esta afirmación de que Dios hizo perfectos a los santificados y que a veces nos deja dudando si podría ser cierta a la luz de nuestra experiencia cotidiana, nos la va a demostrar a través de una cita del profeta Jeremías que este autor ya había mencionado antes en el capítulo 8. Vamos a ver los versículos de hoy, versículos del 14 al 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Después de haber dicho esto, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No se puede perfeccionar lo que ya es perfecto, ni pagar por lo que ya se pagó. Hebreos 10, versículos del 14 al 18. Como acabamos de leer en estos versículos, ahora el autor se apoya en las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrar el carácter definitivo, perfecto y completo del sacrificio de Jesucristo. Este anuncio que nos hace Dios mismo a través del profeta Jeremías es difícil de asimilar porque es tal el amor que Dios ha tenido con nosotros, haciéndonos perfectos, sin haberle deseado, incluso ahora, siendo tantas veces infieles y desobedientes, que se nos hace muy difícil creer que esto, que hemos sido perfeccionados, sea verdad. Este es el tema, pues, comprobar que el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para presentarnos perfectos delante de Dios, ya estaba profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo haremos viendo en profundidad los aspectos que yo he destacado de la profecía de Jeremías que el autor incluye en estos versículos. Este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Aspectos prácticos de nuestra perfección, versículo 14. Segunda parte, apoyo bíblico en el Antiguo Testamento, versículos del 15 al 18. Tercera parte, detalles prácticos de la cita elegida, que como os he dicho es de Jeremías, versículo del 15 al 18. Primera parte, aspectos prácticos de nuestra perfección. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es lo que no dice este versículo? No dice que el Señor nos ha hecho perfectos hasta que volvamos a caer en el pecado, no dice eso. Tampoco dice que fuimos hechos perfectos, limpios de nuestros pecados que cometimos hasta el momento de nuestra conversión, pero no de los pecados presentes y futuros. Tampoco dice que fuimos hechos perfectos si es que logramos ser fieles durante todo el resto de nuestra vida, obedeciendo sus mandamientos. No dice esto. ¿Qué es lo que sí dice? Sencillamente que fuimos hechos perfectos para siempre, sin condición alguna, sin ninguna limitación. La única condición, si es que existe esta condición, y que sí aparece, es la siguiente: que Él perfeccionará a los santificados, no a todos.
solo a los santificados. Luego veremos quiénes son estos, enseguida lo vamos a ver. Pero la afirmación de este versículo 14 es absoluta, es una afirmación que implica que el solo sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra completa y definitiva santificación, sin obras, sin méritos que podamos añadir para perfeccionar su obra en la cruz. Lo que dice taxativamente es que con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los que Él ha santificado. Pero ¿quiénes son estos? Bueno, pues estos son todos aquellos que acuden a Cristo por la fe, reconociéndolo como su Salvador. Estos han sido purificados por su sacrificio en la cruz. A todo aquel que cree en Jesucristo, Él le ha quitado sus pecados de encima y ha alejado sus rebeliones tan lejos como está el oriente del occidente. Él clavó toda nuestra maldad en la cruz del Calvario. No hay más necesidad de sacrificio porque no hay nada que podamos añadir para perfeccionar lo que ya es perfecto. Pero, pastor, ¿esto no es una invitación para pecar después de haber recibido a Cristo? En absoluto. Cualquier persona que se apropia por la fe de semejante sacrificio es porque su corazón fue sellado por el Espíritu Santo de tal manera que aquel primer arrepentimiento deviene en una vida que busca desesperadamente y todos los días de su vida deshacerse de la culpa de sus caídas. La verdadera fe, la que salva, es a la que Dios le otorga el don del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que regenera al creyente de tal manera que le implanta en su corazón el deseo de caminar en santidad, preparándole para una vida llena de buenas obras. Buenas obras que al ser hechas en el Espíritu Santo y no en la carne, serán aceptadas por Dios como olor fragante. No las obras de los incrédulos, aunque sean buenas, sino la de los creyentes, porque son las que le dan la gloria a Dios. Estos son los santificados por Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Los que habiendo creído en Él, y esto es importantísimo, Dios los sella con su Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias al cual somos regenerados y capacitados para vivir una vida nueva. Son estos santificados a los que el autor de Hebreos llama perfectos. Por eso una persona en la que mora el Espíritu Santo no solo no se deleita en el pecado, es que huye de él. Es tal la obra y el poder del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, que si un ser humano es tocado por él, por el Espíritu Santo, por muy depravado y perdido que esté, llega a comprender toda su miseria moral y desea ser salvado de ella. Este deseo de santidad no es natural. Este deseo de santidad es el milagro que obra Dios a través de su Espíritu Santo. Esta convicción de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, ¿qué es el pecado? De no haber creído a la verdad que es Jesucristo, de justicia, al reconocerle a Él como el único justo que ahora está en los cielos a la diestra del Padre, y de juicio, al creer que el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado por Él en la cruz del Calvario. Esta convicción de pecado, de justicia y de juicio es tan fuerte que la persona desea ser santa. Puede que no lo consiga aquí, pero Dios ya lo ve santo, lo ve perfectamente santo. Así que los santificados por Dios no son los que simplemente creen y ya está, son los que, habiendo perseverado en su convicción, sin aprovecharse del regalo de la fe para pecar impunemente, siguen adelante. Estos son a los que Dios ha santificado, estos son a los que Dios ve perfectos, no porque lo sean en sí mismos, sino porque Dios los ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Son personas que conocieron lo que era estar presos de la carne y ahora desean ser liberados, o sea, no desean por nada del mundo volver a estar presos del pecado. Puede que caigan y caerán, pero aborrecen la sola idea de que ocurra. Sin duda tenemos buenas razones para hacer buenas obras, pero desde luego que una de ellas no es para justificarnos delante de Dios o que por su ausencia o por las malas acciones al final perdamos nuestra salvación. Lo que esto significa
es que la sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y que si así lo hizo, entonces nuestras buenas obras lo que harán es demostrarnos que realmente fuimos salvos. Nadie perderá su salvación por sus malas obras, porque entonces nadie la podría ganar. Las buenas obras son la evidencia de una salvación ya ganada por Cristo en la cruz, si es que antes hubo arrepentimiento de los pecados pasados. Y las malas obras podrían ser la evidencia de que esto jamás ocurrió, que nunca llegamos a apropiarnos en arrepentimiento y fe de la limpieza que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario nos proporciona. Tú y yo, si realmente estamos en Cristo, no buscamos la santidad todos los días para ganarnos la salvación. Lo hacemos para agradar a Dios porque nos ha salvado. No buscamos hacer buenas obras para ganarnos la salvación, sino para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya nos ha salvado. Las buenas obras no son el medio para la salvación, son la consecuencia de haber sido salvados. Una vida entregada al pecado, y la diferencia está aquí, una vida entregada al pecado, no que cae circunstancialmente en él, sino una vida así entregada al pecado, que disfruta retozando en el lodo del pecado, no implica tanto la pérdida de la salvación como no haberla tenido nunca. Sé que me repito mucho, pero es importante saber que Dios no nos ha mentido cuando nos dice que su Hijo, con una sola ofrenda allí en la cruz, nos santificó perfectamente y para siempre. Recordad esto: somos aceptos en el amado. Somos aceptados en el amado, que es Jesucristo, Efesios 1:6, no sobre otros méritos. Dios nos ha aceptado en su amado Hijo. Libro a los Hebreos. Recordemos que estamos ante un escrito dirigido a unos hebreos que se habían convertido al cristianismo y estaban acostumbrados a expiar sus pecados mediante la ofrenda continua de animales. Y de repente este hermano que les escribe les dice que con un solo sacrificio es suficiente, que lo que no habían conseguido millones de ofrendas y sacrificios a lo largo de toda la historia del sistema levítico sacerdotal, lo había conseguido el solo sacrificio de Jesucristo. A ver, habrían pensado estos, ¿y usted de dónde se saca esto? ¿En qué parte de las Escrituras se basa para realizar semejante afirmación? Segunda parte. Apoyo bíblico en el Antiguo Testamento. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Después de haber dicho esto, el Espíritu Santo añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Muy bien, el autor de esta carta, de este escrito, suele usar siempre el mismo método para mostrar las verdades que Dios le ha inspirado por el Espíritu Santo. Primero expone de manera lógica y racional los argumentos que quiere enseñar y después los apoya con textos de las Escrituras. En esta ocasión usa un pasaje de Jeremías que ya usó anteriormente. Luego entraremos en profundidad en este pasaje. De todas formas lo leemos. Dice ahí, pone, el pasaje de Jeremías está en los versículos 16 y 17 y dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy bien. Es curioso que utilice esta cita de Jeremías porque, aunque habla del nuevo pacto, no menciona nada del sacrificio en el nuevo pacto, que es lo que pretende demostrar el autor, que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Por ejemplo, el Salmo 40, que ya usó antes, nos dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije,
está hablando Jesucristo al Padre antes de su encarnación. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esta cita que ya la vimos, que él usó en los versículos 5 y 7 de este capítulo 10, era para demostrarnos que el Hijo de Dios aceptaba el cuerpo preparado por su Padre para entregarlo en sacrificio. Esta cita, pues, podría ser válida para hablar de sacrificio. También podría haber usado un capítulo que nosotros conocemos muy bien de Isaías, el 53, que expresa de manera vívida y hermosísima cómo iba a ser el sacrificio de Jesucristo ofrecido en nuestro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros pensábamos que era Dios quien le había azotado, porque era malo. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es evidente que está hablando de un sacrificio, podría haber usado esta cita, sin embargo, elige una cita de Jeremías que, aunque es muy conocida y ya la había usado en el capítulo 8 para hablar de Jesucristo como el mediador en el nuevo pacto, no dice nada del nuevo sacrificio que se usaría en ese nuevo pacto para perdonar definitivamente los pecados, que es lo que realmente quiere demostrar, que Dios, con el solo sacrificio de Jesucristo en la cruz, hizo perfectos y para siempre a los santificados. ¿Por qué la eligió entonces? Pues tiene bastante sentido. Si prestáis atención, podréis descubrirlo. El pasaje lo podemos dividir en dos partes. Ahí veis, la primera parte, versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Muy bien, aquí está estableciendo el punto de partida del nuevo pacto, que después de aquellos días, está hablando del Espíritu Santo, implantando su ley, la ley de Dios en nuestros corazones. O sea, después de Pentecostés, después de aquellos días, Dios pondrá sus leyes dentro de nuestros corazones y que será su Espíritu Santo desde dentro quien nos recuerde y nos anime a obedecerle. Pero después dice, y esto es lo importante para demostrar lo que está exponiendo, versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No habla de ningún sacrificio y quiere demostrar que es un sacrificio perfecto. Simplemente dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero es que Jeremías está diciendo aquí que llegará un día en el que Dios borrará cualquier recuerdo del pecado de aquellos a los que Él ha sellado con su Espíritu Santo. Y evidentemente esto era imposible bajo el antiguo pacto porque en el sistema levítico, al menos una vez al año, presentaban sacrificios para hacer memoria de los pecados. Y si se hacía memoria de los pecados, es que entonces Dios no se había olvidado. Así que la remisión simbólica de los pecados que se daba en el antiguo pacto hasta que llegara el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, daría paso a la total y definitiva eliminación de los pecados en el nuevo pacto. En él, en este sistema, en el nuevo pacto, la remisión de los pecados es tan eficaz y real que Dios jamás se acordará de los pecados de los santificados. Así que, si en el nuevo pacto hay una remisión perfecta de todos los pecados, entonces esa remisión debe estar basada en una ofrenda también perfecta. Si hay una remisión perfecta de los pecados, esa remisión tiene que estar basada en una ofrenda también perfecta, porque entonces tuvo que haber también un sacrificio perfecto, aunque Jeremías no lo mencione. ¿Por qué? Porque aunque la cita de Jeremías no habla de un sacrificio, al decirnos que Dios no se acordará nunca más de nuestros pecados, da por hecho que ha tenido que haberlo, porque cualquier judío sabía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que el sacrificio estaba implícito en esta cita. Y es que por toda la Biblia vemos que los pactos de Dios con su pueblo han sido siempre sellados con sacrificio.
En el nuevo pacto también. Y es que Dios no se olvida de los pecados así sin más. Él es justo y su justicia le impide mirar hacia otro lado cuando tiene que juzgar la iniquidad. Tampoco se olvida de ellos porque no tenga memoria. Él es omnisciente. O sea, lo que significa esto es que su memoria es perfecta. Así que tenía que ocurrir algo para que Dios justificara al hombre y Él siguiera siendo justo al olvidarse de nuestros pecados. Porque el perdón de los pecados, sin el pago apropiado, haría de Dios un ser injusto. Alguien que dice una cosa, la paga del pecado es muerte, y luego hace otra. Olvidarse que el salario de ese pecado produce la muerte. Si Dios nos dice que en el juicio final no nos exigirá el castigo que merecen nuestros pecados, simplemente es porque esos pecados ya fueron pagados. Y un juez justo no te puede hacer pagar aquello que ya fue pagado. Por eso Dios puede olvidarse de tus pecados y al mismo tiempo seguir siendo un juez justo con el resto de los que no han querido acogerse a la misericordia de su Hijo en la cruz. Por eso el autor les dice a sus lectores que el sistema de sacrificios del antiguo pacto que cubría los pecados ha de desaparecer. Versículo 18, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado, dice, y si la presentáis, lo que estáis haciendo es despreciar el sacrificio de Jesucristo y al mismo tiempo estáis ofendiendo al Padre que lo ha presentado en sacrificio. Así que aquí había una lección para los primeros cristianos, aquellos hebreos que estaban tan acostumbrados a los sacrificios de animales y no querían dejarlos. Pero también hay una lección para los que aún no han aceptado el sacrificio de Cristo por sus pecados. Que llegará el día en el que se den cuenta del inmenso error de no haber aceptado a su Hijo, al Hijo de Dios, a lo que Él hizo en la cruz por ellos. Pero también hay una enseñanza para los creyentes, porque nosotros podemos estar ya muy acostumbrados a este milagro. Así que lo que vamos a hacer en estos momentos es observar los detalles que podemos extraer de la interpretación de esta cita de Jeremías que hace el autor de Hebreos en estos versículos que estamos viendo. Tercera parte. Detalles prácticos de la cita elegida. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Después de haber dicho esto, añade algo más el Espíritu Santo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Bien, voy a intentar sacar conclusiones prácticas para nuestra vida diaria de estos 4 versículos y lo voy a hacer formulando 7 preguntas. Primera, ¿es Jeremías quien habla en estos versículos? Segunda, ¿quién se olvida de los pecados y quién debe recordarlos? Tercera, ¿qué son pecados y qué son transgresiones? Cuarta, ¿el nuevo pacto invita a seguir pecando? Quinta, ¿qué significa realmente que se olvidará de nuestros pecados? Sexta, ¿por qué Dios pone en primer lugar su ley en nuestros corazones y luego se olvida de nuestros pecados y no al revés? Séptima, ¿qué importancia tiene que ya no haya más sacrificio que ofrecer? ¿Qué importancia tenía para los primeros cristianos hebreos y qué importancia puede tener para nosotros hoy? Primera pregunta. Primera cuestión, primera conclusión práctica. ¿Es Jeremías quien habla en estos versículos? Bueno, el autor conocía perfectamente quién había escrito esta cita de la que se hace eco y, sin embargo, no lo dice. Directamente nos dice que procede del Espíritu Santo. Para él lo importante no es quién la escribió, sino quién se la inspiró para que la escribiera, y este fue Dios a través de su Espíritu Santo. Nosotros ya sabemos que el autor de las Escrituras es Dios, pero hay algo que nos aportan estos versículos de lo que igual no todos somos conscientes. Hay algo en estos versículos que yo he estado intentando enfatizar con mi pronunciación durante todo el sermón
que igual ha pasado desapercibido. Y es que todas las escrituras han sido inspiradas por Dios, incluyendo también el orden y la estructura de todas sus frases y sentencias. Dios es el autor no solo de lo que se escribió en los originales, sino del orden de cómo se escribió, y tiene sentido. Dios no va a escribir una cosa, inspirarla y ponerla en desorden. Así que el orden de lo escrito también tiene algo que decirnos a nosotros, y es lo que yo intentaré esta mañana explicar. El orden también está inspirado, y si esto es verdad, y como acabo de decir, tiene todo el sentido que lo sea, entonces aquí tenemos otra enseñanza. Fijaos cómo nos da la enseñanza el escritor de Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, lo añade el Espíritu Santo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí hay un orden, luego lo veremos. Pero este orden no es por casualidad, es por inspiración divina. Como digo, luego lo veremos ya más en profundidad, lo que este orden de conceptos nos tiene que enseñar. De momento solo decir que todo lo que está en los originales de las Escrituras es una obra de Dios. Pero antes de entrar en profundidad en este orden hay algo más en el versículo 5. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, nos. Este nos significa que el Espíritu Santo no solo les habló a los contemporáneos de Jeremías o a los cristianos del primer siglo, sino que todos los textos del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo también para nosotros hoy. ¿De acuerdo? Conclusión, enseñanza para nosotros. Tú y yo no debiéramos conformarnos con saber lo que nos dice el Nuevo Testamento, sino también debiéramos saber cuál es el testimonio que el Espíritu Santo ha depositado para nosotros en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando yo predico una carta o un evangelio del Nuevo Testamento, os llevo a muchos lugares del Antiguo Testamento para confirmar lo que ya se había dicho. Y cuando predico algo del Antiguo Testamento, os llevo a muchos pasajes del Nuevo para sustentar lo que allí se dice sobre lo que leemos en el Antiguo Testamento. Y así debieran ser todos los sermones, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y toda, que es lo que nos acaba de enseñar el autor de Hebreos. Segunda conclusión. ¿Quién se olvida de los pecados y quién debe recordarlos? Muy bien, ya hemos visto cómo el autor de Hebreos ha estado comparando los dos sistemas de expiación de los pecados. En el sistema levítico, cada año se hacía memoria de los pecados. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, el autor de Hebreos nos acaba de decir en el versículo 17 que Dios nunca más se acordará de ellos. El contraste es evidente, ¿verdad? Y nos beneficia enormemente. Pero hay algo que nos chirría y hacemos bien en hacerle caso a ese chirrido. Y es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Dios nos diga que Él se olvida y sin embargo tú y yo no nos olvidamos? ¿Deberíamos olvidarnos de nuestros pecados como lo hace Dios? Pues no, es evidente que en un sentido no. ¿Por qué? Porque el pecado es algo muy serio, tan serio que su salario, la paga que nos da por rendirnos a Él, es la muerte. Así que no podemos perder de vista este punto, y el punto es el siguiente, que hay un contraste entre los dos pactos. En el antiguo pacto, cada vez que se presentaba un sacrificio, se hacía memoria de los pecados. En el nuevo pacto, lo que celebramos en la Cena del Señor no es el recordatorio de nuestros pecados, aunque es sano y sensato no olvidarnos de ellos para no participar de la Cena del Señor frívolamente, pero no es esto lo que nosotros recordamos en la Cena del Señor. Cuando el Señor instauró la cena al partir el pan, ¿qué nos dijo? ¿Haced esto en memoria de vuestros pecados? Haced esto en memoria de mí. Esta es la diferencia, la gran diferencia,
que en la cena del Señor, aunque recordamos nuestros pecados y debemos confesarnos, el acento de la celebración no recae en esos pecados, sino en la obra y en la persona de Jesucristo, en la obra perfecta por la cual esos pecados fueron remitidos y en el autor de esa obra, que es el Señor Jesucristo. Tercera conclusión. ¿Qué son pecados y qué son transgresiones? Muy bien, el autor de Hebreos nos habla de pecados y nos habla de transgresiones, pero si leemos Jeremías 31, versículo 34, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué el autor de Hebreos añade las transgresiones? ¿Tiene alguna importancia? Porque a nosotros nos parece lo mismo, ¿verdad? Pues tiene su importancia y la vamos a explicar. En el Antiguo Pacto, la palabra pecado indicaba una transgresión general del orden de Dios. Pecar era desobedecer a Dios, ya fuera de manera consciente o inconsciente. Sin embargo, transgresión o iniquidad era una palabra que hacía referencia no a un pecado involuntario, sino a la consciente y deliberada desobediencia a la ley de Dios. Es evidente que no hay nada involuntario en una transgresión. La palabra transgresión indica un quebrantamiento claro y consciente de la ley de Dios. Por lo tanto, ¿por qué el autor de Hebreos añade aquí las transgresiones a los pecados en general? Es una vergüenza para nosotros tener que reconocerlo, pero aquí podemos ver el inmenso amor que Dios tiene por su pueblo al que ha santificado. Que el sacrificio de Cristo no solo nos perdona los pecados inconscientes que cometemos, sino que también nos perdona los que hacemos de manera perfectamente consciente. Así es de eficaz su sacrificio, pero, y precisamente por esto, por su eficacia, ¿en el nuevo pacto se nos invita a seguir pecando? Cuarta conclusión. ¿El nuevo pacto invita a seguir pecando? Muy bien, antes de contestar, recordemos las dos cláusulas del contrato del nuevo pacto que vemos en estos versículos 16 y 17. Los tenéis ahí. Versículo 16. No los tenéis. Bueno, no importa, lo recordamos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Bien, esta es la primera cláusula del contrato. Y habla de la implantación de la ley de Dios en nuestros corazones. La segunda, que no está aquí, no está en estos versículos que hemos leído, aunque sí la mencionó en el capítulo 8, se refiere a la nueva relación de Dios con los creyentes. Seguro que lo recordáis. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y todos me conocerán. Esto es gracias a que Él implanta en su pueblo sus leyes y todos le conocerán. Y la tercera, esta segunda no está en estos versículos, ¿de acuerdo? Pero la tercera la tenemos en el versículo 17 y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy bien. Aquí vemos, en este orden, que Dios, antes de olvidarse de todos nuestros pecados y transgresiones, primero coloca sus leyes en nuestros corazones. Puede que no nos parezca importante, pero sí lo es, y luego veremos por qué es importante este orden. Pero de momento decir que el problema en el antiguo pacto estribaba en que la ley estaba escrita en tablas de piedra, fuera del corazón del hombre. La ley le decía al hombre lo que tenía que hacer, pero no le animaba a querer hacerlo. La ley denunciaba el pecado, pero no alentaba la justicia desde dentro del creyente. Consecuencia, el creyente se sentía acusado, pero no ayudado. Lo que ocurre en el nuevo pacto es que Dios, a través de su Espíritu Santo, implanta en el corazón del creyente su ley de manera que desea cumplirla desde dentro. Como dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por lo tanto, y después de esta implantación de la ley de Dios en nuestros corazones, ¿existe la posibilidad de seguir pecando?
Todos sabemos por experiencia que sí, en nuestra carne está esa posibilidad si le damos ocasión. Pero es que ahora, además de la ley del pecado que está en nuestros miembros, vemos otra ley. Y de ahí la importancia de que Dios haya implantado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Vemos otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias al Espíritu Santo, la ley no solo queda grabada en nuestros corazones, que eso ya es un milagro, es que además queda grabada en nuestra voluntad, que es el mismo milagro pero rematado. El verdadero creyente, su voluntad está el querer ser santo. Lo que esto pues significa es que su ley en nuestros corazones no solo nos guía por la senda correcta, sino que también nos anima a hacerlo. Y yo creo que esto lo hemos experimentado muchos aquí. Ojalá sea así. Y es curioso cómo esto ya estaba profetizado también en el Antiguo Testamento, cuando en el Salmo 110 se nos presenta al Mesías ascendido a los cielos y el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A continuación le dice lo siguiente: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente. Así actúa el Espíritu Santo en el nuevo pacto. No por la fuerza desde fuera, sino por un deseo de santidad desde dentro. Así que cuando el nuevo creyente dice: ¿qué me está pasando? Que los demás no me entienden. Claro, porque es que tienes desde dentro al Espíritu Santo que te está impulsando a la santidad. Por eso los demás no te entienden y tú a veces te quedas también desconcertado porque dices: ¿cómo puede ser? La obra del Espíritu Santo produce en el interior del creyente un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitándonos el corazón de piedra y dándonos uno de carne. ¿Os dais cuenta del milagro? Que a veces no somos conscientes, que a veces lo damos como por hecho, pero es que es un milagro. Él, el Espíritu Santo, no solo nos dice lo que tenemos que hacer, también nos da el deseo y el poder para hacerlo. Por lo tanto, y como conclusión, en el nuevo pacto no se nos invita a seguir pecando. Quinta conclusión. ¿Qué significa realmente que se olvidará de nuestros pecados? Olvidar es perdonar. No, olvidar es más que perdonar. Yo puedo perdonar y seguir recordando. Yo puedo perdonar y seguir recordando. Y lo que esto significaría es que en cualquier momento puede surgir un atisbo de resentimiento que me indica que nunca perdoné o que mi perdón no fue total. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y al revés, yo puedo olvidar sin perdonar. ¿Qué significa esto? Pues lo que implicaría es que mi rencor queda escondido por ahí en alguna parte de mi subconsciente hasta que en cualquier momento sale a la luz. No es así el perdón de Dios. Él, cuando olvida, no lo hace porque tenga mala memoria. Ya sabemos que Él es omnisciente. Así que cuando Dios perdona es porque olvida intencionalmente, deliberadamente. Y esto es algo muy grande. Así que recuerda esto siempre: Dios perdona y olvida. Y para recordarlo bien, esto que acabo de decir, el Antiguo Testamento nos deja imágenes muy potentes para entenderlo de una manera gráfica y sencilla. ¿Os acordáis? El chivo expiatorio en el día de la expiación. Ahí le tenéis. En Levítico se nos dice que a Aarón, después de haber degollado uno de los machos cabríos en expiación por el pecado del pueblo para llevar su sangre detrás del velo, después pondría sus dos manos sobre la cabeza del otro macho cabrío vivo y confesaría sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaría al desierto por mano de un hombre destinado para esto. De esta manera el macho cabrío llevaría sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, dejándolo ir por el desierto. Este simbolismo que mostraba el perdón de Dios por los pecados del pueblo, ahora está cumplido en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios se llevó tan lejos nuestro pecado que jamás volverá a recordarnos nuestras ofensas. Dios las ha olvidado para siempre. Sexta conclusión. ¿Por qué Dios pone primero su ley en nuestros corazones y luego se olvida de nuestros pecados y no al revés? A ver, ¿cuál sería el orden lógico si nosotros hubiésemos redactado las cláusulas del contrato? ¿Qué hubiéramos hecho? Seguramente que primero hubiéramos dado solución al problema de la culpa del pecado por medio de la cruz y después pues hubiéramos puesto la ley y el deseo de cumplir esa ley en el corazón, ¿no? De hecho, este es el orden teológicamente correcto. Primero justificación y después santificación. Y sin embargo, en el texto de Jeremías, este orden es al contrario. Primero pone su ley en nuestros corazones mediante el don del Espíritu Santo y luego se olvida de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Tiene alguna importancia este orden? Pensémoslo al revés, otra vez. Dios nos perdona, ¿vale? Imaginaos, Dios nos perdona y luego pone en nosotros su Espíritu Santo para darnos el poder y los ánimos para cumplir su ley. Primero nos perdona y luego nos da el Espíritu Santo. Si esto fuera así, podríamos pensar que como Dios primero nos perdona y luego nos pone su Espíritu Santo para tener su guía y los ánimos para caminar en santidad, si luego caemos, el perdón y el olvido primeros ya no serían válidos en las siguientes caídas. Y esto es lo que muchas veces nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero Dios es tan inmensamente bueno que primero pone su ley y sus ánimos en nuestros corazones y después perdona todos nuestros pecados. Todos los que podemos cometer en el transcurso de nuestra vida hasta que estemos con Él. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos Dios? Oye, que ya te he puesto la luz del Espíritu Santo en tu corazón, si a partir de ahí caes, te levantas tú, que yo ya te había perdonado. Por eso Dios pone primero su ley en nuestros corazones y luego se olvida de todos nuestros pecados, Y por eso ya no hay más sacrificio que ofrecer. ¿Qué importancia tiene que ya no haya más sacrificio que ofrecer? Séptima conclusión. ¿Qué importancia tiene que no haya ya más sacrificio que ofrecer? Muy bien, si habéis estado atentos a buena parte de los sermones, el autor de Hebreos ha estado demostrando la perfección del sacrificio de Cristo y ahora concluye de esta manera. Pues donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. El mensaje para aquellos hebreos cristianos estaba meridianamente claro. Los sacrificios tenían que desaparecer porque el de Jesucristo es perfecto. Si Dios ya se ha olvidado de vuestros pecados, ya no tenéis necesidad de ir al templo a ofrecer más sacrificios. Esto es lo que les estaría diciendo a aquellos hebreos Dios a través de esta carta. Pero estaban tan acostumbrados a sacrificar animales que el cambio era muy difícil para ellos. Y se entiende. Por eso el autor se repite tanto. Pero para nosotros, ¿qué podemos aprender nosotros de esta exhortación si nadie aquí ya sacrifica animales para el perdón de los pecados? Creo que nuestro problema está en el otro extremo. Si para los primeros cristianos el peligro radicaba en minusvalorar el sacrificio de Cristo y por eso creían que debían seguir yendo al templo para seguir sacrificando animales, nosotros, al estar tan acostumbrados al único sacrificio válido para el perdón de los pecados, al estar tan acostumbrados, y por eso venimos aquí a recordar todas estas cosas, al estar tan acostumbrados, podríamos pensar que si aquel sacrificio fue tan perfecto, podemos pecar con total impunidad.
En este sermón ya hemos visto que esto no es así, que si alguien piensa que tiene barra libre para pecar después de haber sido perdonado, es que no tiene el Espíritu Santo sellando en su corazón. Aún así, los verdaderos creyentes, los honestos y probablemente salvos, a veces no somos conscientes de la gravedad del pecado. Termino. No se puede perfeccionar lo que ya es perfecto ni pagar por lo que ya se pagó. Pero no abusemos de la gracia de Dios. Si nuestra fe está basada en el sacrificio perfecto de Cristo para redimirnos de nosotros mismos, entonces también el Señor habrá depositado sus leyes en nuestro corazón. Y entonces, si esto es así, entonces encontraremos un solo deseo en lo más íntimo de nuestro ser. Ser como Jesús. Puede que no lo consigamos. ¿Cómo lo íbamos a conseguir? Pero esto no es excusa para que no lo intentemos. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea la guía de nuestro corazón y obedecerle. De esta manera, poco a poco y día a día, aunque sea muy despacio, iremos buscando reflejar su luz y revestirnos de su justicia, paciencia, hermosura y santidad. Sé que pueden parecer solo palabras, pero yo quiero que hoy sean más que algo, más que solo palabras. Si no dejamos que la carne prevalezca cuando el Espíritu Santo nos está hablando, si le escuchamos más a Él que a nosotros mismos, entonces todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, iremos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo sé que esto la mayoría de los que estamos aquí es lo que deseamos. Y si este es nuestro deseo, entonces, si de verdad es nuestro deseo, entonces no abusaremos jamás de la gracia de Dios ni de su misericordia. Al contrario, día a día le iremos dando gracias por habernos rescatado de la miseria espiritual que nos llevaba al abismo y le estaremos dando siempre gracias por sostenernos en esa salvación regalada, procurando ser cada día más como Cristo, no por obligación, sino como un deseo que arde en nuestro corazón. Amén.